Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos con Pablo entonces. Vamos a ir viendo, hoy vamos a comenzar, estuvimos viendo hasta que terminamos, antes de irnos de vacaciones todos, estuvimos viendo la carta a los romanos, ¿no? Que es la carta más importante, tomada por los expertos en San Pablo como su auténtico testamento espiritual, ¿no? Pablo en Romanos nos deja y pudimos apreciarlo y además disfrutar los puntos centrales de la teología que desarrolla y la espiritualidad que propone en orden a vivir un cristianismo integral, un cristianismo que realmente se note, eh, se viva, ¿no? En profundidad para todo aquel que asuma la vida de Cristo, ¿no? Es la vida en Cristo para ser otro Cristo para aquellos que no lo conocen. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Hoy ya empezamos a ver la segunda generación, o mejor dicho, la generación de cartas que aparecen después de la muerte del apóstol. Eh, Ahora yo enseguida voy a compartir con ustedes un trabajo escrito donde ustedes van a poder ver bien eh, cartas que por los temas que desarrollan se da cuenta el estudioso bíblico que en los tiempos de Pablo no existían esos problemas como los desarrolla la carta. Entonces ahí es donde empiezan a pensar los exégetas, acá hay algo raro, esto Pablo no lo pudo haber escrito nunca porque la muerte de Pablo estaría datada entre el 64 y 67 de la era cristiana y los temas que aborda son temas con posterioridad, por ejemplo, a la destrucción del Templo de Jerusalén. Recuerden ustedes que el Templo de Jerusalén fue que se vivía, la manera cómo se manifestaban. Disculpen un segundito, ¿todos me escuchan? ¿Sí? Porque me está avisando que me estoy quedando sin internet. Se te Aguárdenme que fue me la voz un momentico, Patri, y ya, después volvió. voy a abrir la puerta, no sé qué está pasando. Aguárdenme un segundito que yo me imagino que es simplemente esto, voy a sacarlo. Vamos a apagar esto. Ahí está, listo. Este, que a veces yo tengo el VPN y a veces se me conecta automáticamente, entonces por eso esos problemas. Ya lo desactivé para que no tengamos interferencias. Disculpen la interrupción. Entonces les contaba, a través justamente de los temas que desarrollan y abordan, se dan cuenta que hay cartas que Pablo no escribió. Nosotros esto lo explicamos al inicio, cuando hicimos una introducción general, especialmente de lo que son las cartas paulinas. Pero hoy ya vamos a entrar, ya vimos una cuando vimos dos tesalonicenses. La número 2 de Tesalonicenses, cuando empezamos a leer las cartas, que hicimos Tesalonicenses 1 y Tesalonicenses 2, la número 2 ya se considera una carta escrita por la generación que sigue al apóstol, por sus discípulos. ¿Qué características tienen estas cartas? Por ejemplo, déjenme que comparta con ustedes esto para ya enseguidita ponernos en... Ahí está. Tienen, fíjense, una característica que es fundamental. Los discípulos, después de tanto tiempo de estar con su maestro, han escuchado a Pablo hablar de determinados temas que a lo mejor no vimos plasmados en ninguna de sus cartas que son de su autoría directa.
Pero cuando las comunidades cristianas empezaron a tener problemas determinados, los discípulos, bajo el nombre, recuerden ustedes que se denomina pseudonimia, ¿no? Bajo el nombre del maestro, se atrevieron, inspirados por el Espíritu Santo, recuerden que estamos hablando de palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, se atrevieron a dar respuesta a ese tipo de problemas como lo hubiese dado su maestro, como lo hubiese dicho y aclarado San Pablo. Parte de abajo de esta placa, ustedes van a tener de la primera generación con posterioridad a la muerte de San Pablo, tenemos la 2 de Tesalonicenses, Colosenses y Efesios, que son las dos que vamos a leer en estos días, si Dios quiere. Y la tercera, la segunda generación, la tercera, digamos, la tercera parte de las cartas, son las cartas pastorales que aparecen alrededor del año 100, un poquito antes del 100. Las de Tesalonicenses, Colosenses y Efesios las podemos ubicar en los 80 de la era cristiana. Y las cartas pastorales, una y dos a Timoteo y la carta a Tito, aproximadamente ya finalizando el siglo I. Así que fíjense que de alguna manera, como nos dice acá el padre Charpentier explicándonos de la manera que se hicieron, fíjense que se ampararon en la antigua tradición, ¿no? Además, amparándose, no hacía más que prolongar la obra del maestro. Había una tradición que avala al discípulo que se atreve a poner el nombre de su maestro en esto que va a quedar como, va a ser su obra, pero sin embargo no ponen. Vamos a decir un ejemplo, ¿no? Carta de Apolo a los Éfesos o carta de Epafras a Colosas, ¿no? Que fue quien, bueno, no, lo va a poner como si San Pablo estuviera escribiéndoles. Otro caso de pseudonimia, recuerden que es muy fácil de darnos cuenta, es Isaías. Con Isaías pasa lo mismo, ¿no? En el Antiguo Testamento, para ponerle simplemente un ejemplo. Fíjense cuál es la idea. Enseñanzas que no había tenido tiempo de poner por escrito, pero que escucharon, ¿no? Y también, conociendo tanto la enseñanza de sus maestros, empezaron a tener la intuición profunda de lo que diría él ante este problema. O sea, a lo mejor el problema no existía, pero nuestro maestro hubiese dicho esto. Y por eso surgen estas cartas, ¿no? Las leemos y está bien cuando uno escucha carta del apóstol San Pablo a los Efesios, porque así es como es conocida la carta en el mundo bíblico y en la redacción de la Sagrada Escritura. Habiéndoles contado en esta mañana la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos dé la luz, la fuerza, la claridad interior y de corazón para nosotros también aprender del Maestro siempre. Que nosotros también tengamos la atención que esos discípulos junto a Pablo tuvieron abriendo su corazón, no solo a Pablo, sino al Espíritu Santo, que lo impulsaba a decir y hacer en las comunidades a las cuales iba y acompañaba. Que nosotros también podamos tener esa apertura, esa docilidad para dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros y sus dones puedan salir para transmitir, para siempre ser testigos de la luz, de la verdad y de la unidad. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. San Pablo ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bien, así que yo les invito a que abramos, por ejemplo, vamos a abrir Colosenses. Vamos a abrir la carta a los Colosenses. Colosenses, acá está. Muy bien. Fíjense que es una carta brevísima, por eso vamos a poder hacer, antes de irnos de peregrinación, recorrer y trabajar juntos. Bien, estas dos tienen puntos en común, que es bueno primero aclarar para que cuando lo leamos nos demos cuenta de qué están hablando y por qué dicen lo que dicen. Como les decía, la aparición aproximadamente de estas cartas es alrededor del año 80, después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Ahora bien, ¿cuál es el tema central de las dos cartas? El enemigo común o el problema al cual se le quiere echar luz es el gnosticismo. El gnosticismo que también para este punto vamos a ver la respuesta de la comunidad juánica, ¿no? Por ejemplo, las cartas de San Juan, tan amplia y tan bonita, uno de los temas que aborda justamente es el problema de los gnósticos. ¿Por qué? Porque era un movimiento que después de la destrucción del templo, tomó y recobró mucha fuerza y mucha amplitud, o sea, se esparció por todos los lugares cercanos a la Tierra Santa y los centros culturales de interés, ¿no? A mí me gusta, y por eso lo escribí tal cual, la aclaración y la explicación que hace el padre Luis Rivas sobre lo que es el gnosticismo. Fíjense, es una corriente de pensamiento que amalgamó enseñanzas originadas en la religión de Irán, que es el mazdeísmo, también conocido como la religión de Zoroastro. Zoroastrismo y el mazdeísmo es lo mismo. Yo ahora les voy a explicar un poquito. Junto con el mazdeísmo, la filosofía platónica, el judaísmo con sus enseñanzas y el cristianismo naciente con sus enseñanzas. En líneas generales, la forma más desarrollada se caracterizó por el dualismo, que rechazó la materia como mala y aceptó solo el espíritu como bueno. El alma, una chispa de la divinidad encerrada en la cárcel del cuerpo, debía de ser liberada por un redentor que le transmitiera un conocimiento, una gnosis, y ese conocimiento era Salvador. El Redentor debía comunicar el conocimiento de los medios ascéticos por los cuales el alma llegara a dominar el cuerpo, se liberara y pudiera volver a fundirse con la divinidad. Sostenían los gnósticos que había un complicado sistema de seres celestiales e intermediarios entre lo divino y lo terrenal, que regían la vida de los hombres y a los cuales le atribuían poder y se les debía rendir culto. Esas son palabras del padre Rivas que me pareció tan espectacular la definición de gnosticismo y tan sencilla y tan cortita que por eso me tomé el atrevimiento de leérselos de manera literal. Vamos a empezar. ¿Qué proponía la religión de Irán? ¿De qué se trata la religión de Irán? Y es tan importante porque es una religión que influyó de manera directa en el, por ejemplo, del retorno de los judíos cuando estuvieron en Babilonia hacia Jerusalén.
Cuando se reconstruye Jerusalén, allá por el siglo VI antes de Cristo, el mazdeísmo ya tuvo una influencia muy grande y empieza a influenciar a determinadas personas, llevándolas a tomar estos principios. ¿Qué decían ellos? El mundo, la vida, está dividida entre dos corrientes, la corriente del bien y la corriente del mal. La vida del hombre la rigen dos principios, Aura Mazda, el bien, y Ahriman, el mal. Y se disputan estos dos principios o dos extremos la vida de todo ser humano. Aquel que es atraído por el mal, vive en el mal. Aquel que es atraído por el bien, vive en el bien. Ahora bien, ¿cuál es la característica de cada uno? Uno es totalmente de corte espiritual, por eso el dualismo. Uno está representado por el espíritu y el otro está representado por la materia. En un lenguaje fácil de explicar, uno es el alma y el otro es el cuerpo. Todo lo que es relacionado al alma es bueno, todo lo que es relacionado al cuerpo es malo. Hay que rechazarlo. Es absolutamente un elemento de condenación, especialmente para la parte espiritual, para el alma. Obviamente que esto fue metiéndose en el corazón del judaísmo. Esto empezó siendo una religión, una influencia de una religión externa, se convirtió en un pensamiento filosófico. De hecho, que si ustedes quieren, si les interesa el tema, uno de los filósofos que se dedica a la gnosis es justamente Plotinio. Plotinio, él es el filósofo del gnosticismo, ¿no? Y en el siglo I tiene un esplendor tremendo, o sea que fíjense todos los siglos que vienen atravesando, y en el siglo I el gnosticismo ya es una religión, ya trasciende la postura filosófica para pasar a ser una religión. Pero fíjense qué curioso, que es una religión que no se presenta como propia, sino que va a tomar la característica del judaísmo, por eso influye al judaísmo, lo permea, y hay un judaísmo gnóstico o una gnosis judía, y el cristianismo, ¿no? O sea, que mezcla, como decía acá el padre Rivas, hace una suerte de masa en donde se va y empieza a proponerles, por ejemplo, cosas que están completamente opuestas al espíritu judío y al espíritu cristiano. El cuerpo es malo, todo lo corporal hay que rechazarlo, el mundo es malo, ¿no? Debemos de tratar de evitarlo, mientras que nuestra vida tiene que ser pura y exclusivamente dedicada al ámbito espiritual. Fíjense que es contrario, porque tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que lo salve. Si el mundo fuera tan nefasto, nunca hubiese habido un Dios que se encarnara y hubiese venido a salvarlo. El cuerpo es creación de Dios y por ende es algo que está bueno, lo dijo el Señor en el Génesis. Entonces, todos estos pensamientos permearon, y yo me atrevo a decir algo, ¿no? Que hasta el día de hoy, cuando nosotros trabajamos nuestra espiritualidad, tenemos un poco que ir en contra de este dualismo que se presenta en nuestra vida espiritual, en donde nuestra vida espiritual o religiosa va por un carril y nuestra vida cotidiana va por otro carril. ¿De qué se trata la verdadera vida en Cristo? En que tanto nuestra vida cotidiana y nuestra vida religiosa sean una sola, se encarne. O sea que, como verán, está completamente opuesto a lo que el gnosticismo trataba de influenciar y de meterse en el corazón de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, el centro de las cartas y los puntos en común que van a tener van a ser esto. El centro va a ir en contra de esta influencia que estaba como
enfermando el corazón de las comunidades cristianas, ¿no? Fíjense que cuando, simplemente les doy un detalle, cuando se habla de un conocimiento que es misterioso, que es transmitido por un redentor, por un salvador que conoce, valga la redundancia, los métodos, las palabras, el camino para llegar a la liberación de esta alma que está atrapada en este cuerpo, el importante es aquel que transmite, ¿no? También aquel que lo representa tiene esa importancia. Entonces, fíjense que no tiene nada más lejos que lo que es la postura de un apóstol, de un testigo, de un discípulo, de un misionero. No es aquel que tiene la importancia de albergar en sí los misterios más profundos y más altos, eh, se encontró con el Señor, que lo hizo sencillo, humilde, claro y abierto, para poder transmitir las bondades y las enseñanzas evangélicas, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay como una distorsión. Yo les cuento que esto hasta el día de hoy sigue influyendo. Incluso el gnosticismo después se plasmó en distintas herejías que fueron apareciendo a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? O sea, es algo que vino para quedarse. Y es algo tan metido en el corazón del hombre, ¿no? Este tratar de que la vida no sea blanco-negro y que sea una cosa así de separación total, sino el Señor siempre nos enseña a vivir como lo diría, por el camino donde realmente podamos aunar las dos cosas, no vivir de manera separada o, o de rechazo, ¿no? Cristo viene a unir, no a rechazar, definitivamente. Entonces, dicho esto, simplemente vamos a la introducción de Colosenses para leer la carta, que es preciosa. Como les decía, la fecha es hacia el 80. Fíjense dónde está Colosas. Ustedes tienen el mapita, eso es Turquía. Está en la parte sur. eh, Ven que está muy cerquita de Pergue, ¿no? Ahí podemos encontrar la comunidad de Colosa. También en la zona de Éfeso, Mileto, ¿no? Bien, casi llegando al mar Mediterráneo, ¿no? Casi. Fíjense, ¿quién lo funda? Lo funda Epafras, que era discípulo de San Pablo, y va a hablar muchísimo de los maestros de errores. Justamente la carta es en contra de los maestros que llevan al error, y justamente quienes son aquellos que proponen, difunden y sostienen el gnosticismo, devotos de misterios y sincretistas. Sincretismo, acuérdense que es este movimiento que trata de buscar lo de una religión y lo de otra, mezclarla y vivirla como una sola unidad, que al final uno no es ni chicha ni limonada, ¿no? Es una manera extraña de una proposición de tener una espiritualidad que está ya de entrada viciada de errores y que no conduce a ningún lado, porque uno es ni una cosa ni la otra. Por eso se habla del gnosticismo, sincretismo. Vamos a ver que comienza con un himno cristológico muy bonito, en donde el centro de ese himno, como su nombre lo indica, es Jesucristo, la creación, la redención, la plenitud, todo es en Él y todo es por Él, ¿no? Como va a decir ese himno. Todo es Cristo en el tema central de la carta a los colosenses. Y no se necesita ningún otro camino para acceder a la salvación que nos vino a traer. No necesito ni el conocimiento misterioso, ni a uno que me lo esté marcando, solo seguirlo a Él.
La exhortación central y que nos va a recordar ahora inmediatamente es el abandono del hombre viejo para revestirse de Cristo y ser así un hombre nuevo, ¿no? Así que ese va a ser, digamos, el punto central y la exhortación más grande que le puede dar esta carta a su comunidad. Y va a concluir la carta con recomendaciones prácticas para la comunidad. Así que bueno, habiendo dicho esto, empecemos a leerla, que es lo mejor que nos puede pasar. Esperen que yo voy a sacar, porque no los veo, entonces me los imagino, pero no los puedo ver. Ahí está. Bien, vayamos entonces a leer y a ver cómo va desarrollando la carta los temas que acabamos de mencionar. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los consagrados de Colosas, hermanos fieles en Cristo, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Recuerden que cuando nosotros empezamos las cartas de San Pablo, veíamos cómo lleva estas partes que son típicas de las cartas de esa época, el encabezado, ¿no? El saludo inicial, la presentación de quién lo escribe y a quién va dirigido, típico de ese momento de cómo se enviaban las misivas. Siempre que rezamos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos enterados de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los consagrados, a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Siempre la acción, a mí me encanta porque es una bendición, es decir, bien de todos aquellos a quien va dirigida la carta. Ustedes alcanzaron esta esperanza cuando les llegó el mensaje verdadero de la buena noticia, el cual está dando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo que entre ustedes, desde el día que oyeron hablar y conocieron la verdad, de verdad, la gracia de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, mi querido compañero, fiel ministro de Cristo al servicio de ustedes. Él me ha informado del amor que les inspira el Espíritu. Cuando dice Espíritu, recuerden ustedes, está hablando del Espíritu Santo, por supuesto. Y fíjense cómo ya podemos ir intuyendo este tema central del verdadero conocimiento. Fíjense, ustedes alcanzaron esta esperanza, la esperanza de la salvación eterna, la esperanza de aquello que les espera en el cielo, no por un conocimiento misterioso, no por un iluminado que vino a decirles tienen que hacer tal o creer en tal cosa, sino cuando les llegó el mensaje verdadero de la buena noticia. A mí esto, queridos amigos, me llama mucho la atención porque qué bien que nos viene en estos tiempos leer y volver a dejar que nuestro corazón se mueva con estas instrucciones, porque nosotros también debemos de ser recordados que lo único que tenemos que tener en el corazón, en la cabeza y como conocimiento pleno y verdadero es el Evangelio. Si nosotros abrazamos el Evangelio, no nos vamos a equivocar nunca. El Evangelio y el Evangelio. Nos lo dice Pablo mucho más en este punto en donde ellos estaban acostumbrados y estaban expuestos, siempre el hombre estuvo expuesto a esto, pero en ese momento de una manera constante y permanente, a estos maestros temporales que endulzan los oídos y que a lo mejor nos atrapan por la originalidad de la presentación de los temas. Pero el Evangelio no puede desaparecer de nuestro corazón y de nuestra vida. Si algo nos deslumbra, preguntémonos, ¿tiene que ver con lo que nos enseña Cristo? Si algo nos atrae, ¿tiene que ver con aquello que el Señor nos pide que hagamos?
tiene que ver con la forma de vida que nos propone. Entonces, fíjense la actualidad que tienen estas cartas. Por eso es palabra de Dios, por eso es inspirado, porque es tan válida hoy como en el momento en que a los colosenses les llegó como una misiva de ese lugar, que esto nos lo está diciendo hoy en el 2024 a todos los que estamos expuestos a tantos maestros del error. Porque ahora no solo los hombres, se sumó la inteligencia artificial, que cualquiera le pide cualquier tema y a los 5 minutos te está hablando como un loro barranquero. Pero en realidad tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la verdad, con el camino y con la vida. Porque si no tiene que ver con eso, qué lindo, paso página y sigo en el camino que Cristo me mandó, ¿no? O sea, ese es el discernimiento que Pablo le está pidiendo a esta comunidad como nos lo pide a nosotros en el día de hoy. Me gusta hacerles este acercamiento para que no vean esto tan lejano, sino que lo vean con una actualidad absoluta. Bien, oración, que es lo que sigue en el versículo 9. Por eso nosotros, desde que nos enteramos, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y les dé con abundancia sabiduría y el sentido de las cosas espirituales, que lleven una vida digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, que Él, con la fuerza de su gloria, los haga fuertes, de modo que puedan soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, que con alegría den gracias al Padre que los ha preparado para compartir la suerte de los consagrados en el reino de la luz, porque Él los arrancó del poder de las tinieblas y los hizo entrar al reino de su Hijo querido, por quien obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Fíjense qué bonita la introducción, el saludo, la bendición y ahora la oración. La oración que plasma y pide los dones del Espíritu Santo para esa comunidad que puede estar confundida, atraída, deslumbrada por tanta sabiduría mundana, por tantos espejitos de colores. Sin embargo, si ustedes leen de manera clarísima, ¿no? Pone las pautas que nos invita a nosotros tener presentes hoy, ¿no? Eh, que Dios les dé la sabiduría para conocer plenamente su voluntad. Siempre la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Que lleven una vida digna del Señor, que fortaleza y paciencia cuando somos y queremos ser testigos en un mundo que va contracorriente del cristianismo. Que con alegría demos gracias al Padre que nos ha preparado para compartir la suerte de los consagrados. La suerte de los consagrados muchas veces no es un camino de reconocimiento, sino que la suerte de los consagrados muchas veces y casi siempre es el camino de la cruz. Lo dijo el Señor el domingo: quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Es la única manera, ¿no? Y los consagrados a qué? Al reino de la luz. Toda cosa mistérica, toda cosa llena de duda, de arcano sin poder resolver, no viene de Dios. Dios es luz desde el primer momento de la creación. Hágase la luz, fue lo primero que hizo. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos en ella, que no nos dejáramos atraer por la tiniebla de lo oscuro, de lo misterioso, de aquello que justamente por ser misterioso y oscuro nos atrae como un imán. Es increíble y me da mucha pena que algunos abandonen el camino del Evangelio porque les atrae doctrinas que
intrincadas, revueltas, ¿no? Y están felices de no entender nada, pero ser parte de. ¿Y a dónde me lleva eso? Somos hijos de la luz. El día de nuestro bautismo entregaron una velita al padrino para decir que tu vida, que la vida del niño sea un reflejo de la luz de Cristo en este mundo. Es ahí a donde tenemos que estar. Y fíjense con cuánta pasión lo pide, ¿no? Esta comunidad para esta otra comunidad que está siendo zarandada de alguna manera, que está siendo movida y atraída por cosas que están completamente del lado opuesto a la presencia de Dios, ¿no? Bien, vamos ahora a ese himno cristológico que nos hablaba la introducción que comienza en el versículo 15. Yo ahora les explico un poquito qué eran estos himnos. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, pues por él fue creado todo, en el cielo, en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. En él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como las del cielo. Fíjense el himno, ¿por qué están estos himnos? Aparentemente todos los himnos que figuran, tanto incluso escritos por San Pablo, como es el caso de los filipenses que vimos con anterioridad, son himnos que formaban parte de la liturgia de la comunidad. El prólogo de Juan, por ejemplo, esa belleza, ¿no? El prólogo que empieza el Evangelio según San Juan, bueno, también eran himnos que la comunidad cristiana había acuñado y repetía en cada celebración litúrgica como nosotros los cantos. Entonces, estos himnos forman parte de las cartas. O sea, son himnos que a lo mejor forman parte de una carta, pero que ya habían empezado a ser parte de la carta existiera. ¿Soy clara? Porque formaban parte de la creencia de la alegría y de la proclamación de la misma comunidad cristiana. ¿Qué vemos? Vemos un himno absolutamente cristocéntrico y que tiende a la unidad, no a la dualidad. Fíjense que en el himno no vemos nada que separe, todo lo une. En Cristo se une la creación, el cielo, en Cristo se une el cielo y la tierra. En la cruz de Cristo hay redención para los dos, para lo del cielo y lo de la tierra. Hay unión, no hay separación. La separación no pertenece al ámbito de Dios. Todo lo que separa, acuérdense que si algo nos define la palabra diablo, es el que separa, el que divide, el que pone de un lado y del otro y confronta y enfrenta. En Cristo es lo contrario, hay unión, hay reconciliación, hay redención, hay restauración. Y él como la cabeza, ¿no? Es una belleza este himno, que obviamente es una oración comunitaria, ¿no? En él, en Cristo está la plenitud, no en el conocimiento, en Cristo. En el 21, versículo 21, antes, a causa de sus pensamientos y malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Ahora, en cambio, por medio del cuerpo carnal de Cristo, entregado a la muerte, han sido reconciliados y presentados ante Él.
santos, intachables e irreprochables. Fíjense, el cuerpo carnal lo manifiesta, lo habla, lo dice con todas las letras para que se salga de que todo lo que es corporal, todo lo que es material, todo lo que tiene que ver con el cuerpo es algo malo y reproba. No, no, acá hay un cuerpo carnal. Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Les hago un paréntesis chiquito, miren. El monofisismo, que fue una herejía, ustedes conocerán uno de los grandes pensadores monofisistas, sacerdotes, era Nestorio. Bueno, fue uno justamente de uno que comenzó una herejía, por lo cual la iglesia reunida en un concilio para dar inmediata respuesta a esta herejía que había empezado con este principio monofisista, que ¿qué decía? Que Dios no podía ser verdadero hombre y verdadero Dios, porque todo lo humano, todo lo corporal, todo lo material era completamente malo y Dios nunca en su espiritualidad podía encarnarse en algo malo. Rechazaba la humanidad de Cristo. Y por eso se creó el credo que rezamos todos los domingos en la misa. Ese credo que es tan antiguo da respuesta a este monofisista, a este movimiento monofisista cargado de gnosticismo, ¿no? Cargado de esta influencia dualista que estamos viendo en el siglo I. Esto fue con posterioridad al siglo I, pero fíjense cómo siguió metiendo, como decimos, la cuchara, ¿no? Hasta meterse en el corazón mismo de la comunidad cristiana y obrar de esa manera una división, porque todo lo que es así siempre lleva a la división, nunca a la unidad, ¿no? Fíjense un ejemplo de cómo resulta este pensamiento con el correr de la historia de la espiritualidad cristiana de la Iglesia. Bien. Esto requiere de ustedes que se mantengan firmes y bien fundamentados en la fe, sin abandonar la esperanza que conocieron, proclamada a todas las criaturas que están bajo el cielo y de la cual yo, Pablo, fui constituido ministro. O sea, nuevamente, la fe bien fundada no es en otra cosa que no sea en el Evangelio. ¿No? Nuevamente, manténganse en su fe fundada en el Evangelio. Vamos ahora al versículo 24. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, he sido nombrado ministro de ella al servicio de ustedes para dar cumplimiento al proyecto de Dios, al misterio escondido por siglos y generaciones y ahora revelado a sus consagrados. A ellos quiso Dios dar a conocer la espléndida riqueza que significa ese secreto para los paganos. Ahí está. Dios se revela a sí mismo a los creyentes. Acuérdense que el judeocristianismo es la creencia en un Dios que sale para comunicarse, para darse a conocer. Este darse a conocer de Dios manifiesta el amor que nos tiene. Los que creen algo distinto son paganos, no tienen nada que ver con esta creencia que es el Dios que se revela. ¿Cómo se revela? A través de su palabra. ¿Cómo se revela? A través de su iglesia. Por eso ya en este punto estamos en las dos fuentes de revelación. ¿Qué creemos los católicos? Que hay dos fuentes de revelación: la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. ¿No? Es ahí, se da a conocer, no de manera misteriosa, sino de manera abierta, clara, absolutamente precisa, para que conociéndolo vivamos su vida y alcancemos la salvación y la redención. Y qué belleza, cómo introduce
a la persona de su maestro, ¿no? Pensemos que no es Pablo quien le escribe, sino sus discípulos. Qué belleza, porque el sufrimiento de Pablo se unió a los sufrimientos de Cristo, porque la vida del apóstol, la vida del misionero, la vida del testigo, la vida del cristiano es una vida de cruz, como decíamos el domingo, asumiéndola con alegría y a su vez haciendo que esa cruz le dé el sentido pleno a nuestra vida y al sufrimiento. Ya no se sufre por no saber, era mundana. Lo que sí viene a traer Cristo en su evangelio y en su mensaje es que el sufrimiento está cargado de sentido. ¿Y cuál es ese sentido del sufrimiento? Un sentido redentor. Lo que me pasa porque Dios de alguna manera purifica, redime, me muestra algo que va más allá de mi vida, ¿no? Algo mucho más pleno, algo mucho más, más cercano a su persona. Es la mirada diferente de ver la vida, ¿no? Fíjense qué bonito, qué bonito. A ellos quiso Dios dar a conocer la espléndida riqueza que significa el secreto para los paganos, lo que acabamos de leer. Cristo para ustedes, esperanza de gloria. Nosotros le anunciamos, aconsejamos y enseñando a cada uno la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Por esta razón trabajo y peleo con la energía suya que actúa eficazmente en mí. Nuevamente, la verdadera sabiduría es Cristo. Quiero que sepan lo que tuve que luchar por ustedes, por los de la Odisea y por tantos que no me conocen personalmente, para que se sientan animados y unidos en el amor, para que se colmen de toda clase de riquezas de conocimiento y así comprendan el secreto de Dios, que es Cristo. En él se encierran todos los tesoros del saber y el conocimiento. Lo digo para que nadie los engañe con argumentos seductores, porque si con el cuerpo estoy ausente, en espíritu estoy con ustedes, contento de verlos formados y firmes en su fe en Cristo. No hace falta explicar nada porque está clarito como el agua, ¿no? Así, ya que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, vivan unidos con Él, enraizados y cimentados en Él, apoyados en la fe que les enseñaron y dando siempre gracias a Dios. Fíjense que acá en la carta a los Colosenses tenemos algo que es muy importante. Juan, en toda su obra, la obra que es más o menos un poquito posterior a esto, Cristo viene a mostrar al Padre. Cristo es la imagen del Padre. El Padre manda a su Hijo para que lo conozcamos. Fíjense que de esa manera acá está expresado. El misterio de Dios lo da a conocer Cristo, viéndolo a Él, escuchándolo a Él, siguiéndolo a Él, seguimos, escuchamos y vivimos la vida de Dios en nuestra vida. Y los colosenses empiezan a entender algo que también la comunidad juánica expresa con contundencia. Creer, tener fe, es vivir en lo que se cree y en lo que se sostiene. No basta con proclamarlo, con decirlo, con anunciarlo, sino la plenitud de lo que significa tener fe es vivirlo. Creer es vivir la vida en Cristo, ni más ni menos. No se puede vivir dualmente como, de alguna manera, lo sugerían estos maestros del error, ¿no?
Estas doctrinas tienen apariencia de sabiduría por su religiosidad afectada, su mortificación y su desprecio del cuerpo, pero no sirven sino para satisfacer la sensualidad. Dos puntos, el ego, para satisfacer al que le enseña, ¿no? Para engrandecer al maestro terrenal de alguna manera. Por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué lindo! Cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal, la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y la avaricia, que es una especie de idolatría. Por todo eso sobrevino la ira de Dios a los rebeldes. Así se comportaban también ustedes en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes a otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras para revestirse del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen de su creador. Por eso ya no tiene importancia ser griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o esquita, esclavo o libre, sino que Cristo lo es todo para todos. Es una belleza. Se dan cuenta que es unitivo. Si ustedes creen, tienen que abandonar la forma de vida, porque el dualismo a qué llevaba? A mortificar el cuerpo, sí, para purificar el espíritu, pero también a que si el cuerpo es algo tan descartable y tan espantoso, con el cuerpo puedo seguir haciendo lo que quiero, porque total nunca ese cuerpo puede manchar el alma. ¿Es claro? ¿Qué dice la carta a los Colosenses? No, no, no. Con el cuerpo tengo que manifestar que mi vida es Cristo. Tengo que empezar a cambiar. Y fíjense que lo habla en toda la integralidad del hombre, desde cómo trata al otro, con el enojo, la ira, ¿no? A cómo se comporta con el otro, ¿no? Respetando las relaciones y respetando la dignidad de cada uno. A ver, yo les contaba una vez cuando hicimos la introducción a San Pablo, a Pablo le tocó evangelizar, redimir estructuras que por miles de años tenían costumbres que iban en contra de la dignidad humana. Pablo muestra que el hombre como creación de Dios tiene una dignidad porque son hijos amados de Dios, son criaturas amadas de Dios y que por esa dignidad deben de ser respetados y, y tomados con la bondad y el amor que Dios espera, ¿no? Como auténticos hijos y hermanos. Entonces, imagínense este cristianismo que propone en cada comunidad cristiana que va trastocando, moldeando, cambiando las formas de vida que tenían los griegos, que tenían los paganos, que venían por miles de años ejerciéndose con toda normalidad, ¿no? Por eso habla de manera tan contundente en los bajos instintos, en los desórdenes de todo tipo, porque era propio de la cultura a la que pertenecían, pero ahora estaban llamados a vivir. De esto se trata, unir vida y fe. Vida y fe.
Ser católico no significa simplemente asistir a misa los domingos, rezar el credo todos los domingos juntos y afirmarnos en nuestra fe. Ser católico es que con mi vida, con mi manera de tratar al otro, le estoy pasando el Evangelio, le estoy mostrando a Cristo. Es una vida comprometida, es una vida realmente transformada y expresada en los efectos de lo que logra cuando lo dejo el Señor en mi corazón. Fíjense qué fuerte, ¿no? Y obviamente, otra de las cosas, lo de Evangelii Gaudium, ¿no? Del Papa Francisco y tantos otros documentos de la Iglesia desde el siglo pasado hasta ahora, ¿no? Todos reciben ese Evangelio, ya no importa que sea judío, griego, circunciso, incircunciso, esquita era una etnia muy evolucionada y con mucha preparación y muy buenos en todo lo que es la orfebrería, por ejemplo. Esquito bárbaro, el que vivía en los árboles, ¿no? O sea, no, ya todo el mundo está expuesto a la verdad del Evangelio, a la persona de Cristo. Por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente. Perdónense si alguien tiene queja de otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo el amor que es el vínculo de la perfección. Y que la paz de Cristo dirija sus corazones, esa paz a la que han sido llamados para formar un cuerpo. Finalmente sean agradecidos. La palabra de Cristo habite en ustedes con toda clase de riquezas. Instrúyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. Es una de las partes más hermosas de las cartas de Pablo. Esto tendría que estar puesto en el botiquín, como diría el padre García, ¿no? Cuando lo teníamos de párroco allí en San Gil. Esto es para pegarlo en el botiquín y leerlo todas las mañanas cuando uno se lava la cara, ¿no? Son las formas que indican que nosotros realmente en el corazón está el, ¿no? Está para hacer un retiro espiritual, pero vale muy bien para un examen de conciencia. ¿Cómo ando yo de compasión, de amabilidad, de humildad, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que hagan o digan, háganlo invocando al Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Es el mejor camino para empezar el camino del discernimiento cristiano. Todo es con Él, como dice el himno, para Él y por Él. Todo se mete a Cristo en todo. Y Él está feliz, porque lo metemos, lo hacemos parte de nuestra existencia. Esposas, chicas, no se ofendan, pero miren que lo que termina es lindo, ¿eh? Hagan caso a sus maridos, como pide el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan a sus padres en todo como le agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos de la tierra, no con obediencia fingida o tratando de agradar, sino con sencillez de corazón y por respeto al Señor. Lo que tengan que hacer, háganlo de corazón, como sirviendo al Señor y no a los hombres, convencidos de que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Es a Cristo a quien sirven. Quien cometa injusticia lo pagará, porque Dios no hace diferencia entre las personas.
qué belleza. Fíjense qué es lo que va mostrando, que la vida en Cristo se manifiesta en todos los momentos de la vida, en todas las relaciones de la vida y por sobre todas las cosas, en cada acto de la vida. Cada vez que leo esta carta, digo, qué lindo, porque es lo que nos invita a preguntarnos, ¿desde dónde hago lo que hago? ¿Desde dónde catequizo? ¿Desde dónde preparo el desayuno? ¿Desde dónde manejo? ¿Desde dónde preparo mi negocio? ¿Desde dónde atiendo a mi paciente? ¿Desde dónde me relaciono con los que más me quieren? ¿Desde dónde? ¿Desde un comportamiento fingido o desde el corazón? Porque cuando lo hacemos del corazón, no hay nada que pueda salir mal. Nos vamos a equivocar, por supuesto, porque somos personas absolutas, pero lo hacemos desde el corazón y se nota y se transmite el inmenso amor que le ponemos a todo, ¿no? Fíjense qué bonita que es esta carta, qué humana, ¿no? Qué belleza. Amos, empieza el capítulo último. Traten a sus esclavos con justicia y equidad, sabiendo que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Yo quiero contarles algo. ¿Por qué habla de esta manera? Porque la esclavitud era una institución completamente normal en las épocas en que eran escritas estas cartas. Si bien vieron como Pablo a Filemón, cuando vimos la epístola a Filemón, le exhorta de alguna manera que libere a Onésimo, ¿no? A su esclavo y a su hijo de la cárcel, como le llama Pablo, hijo en la fe, ¿no? Este, pero la esclavitud existía, pero fíjense de qué manera se exhorta al cristiano a tratar al esclavo. Lo deben de tratar como Dios te trata a ti, con amor, con dignidad, ¿no? Una cosa muy que tenía en contracorriente a lo que se hacía con esa gente que se la tenía como posesión personal, ¿no? Perseveren en la oración, velando en ella y dando gracias. Recen también por mí para que Dios abra la puerta a la buena noticia y me permita exponer el misterio de Cristo, por el que estoy encarcelado. Recen para que logre explicarlo como es debido. Traten a los de afuera con sensatez, aprovechando la ocasión. Que sus conversaciones sean siempre agradables y de buen gusto, sabiendo responder a cada uno como conviene. Tíquico, nuestro querido hermano, fiel ministro y compañero del servicio del Señor, les informará de todo lo mío, para eso se lo envío, para que tengan noticias mías y para que les dé ánimos. Miren quién lo acompaña Onésimo, nuestro fiel y querido hermano, que es uno de ustedes. ¿Se acuerdan? El esclavo de Filemón. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Lo saluda Aristarco, compañero mío de prisión, y Marcos, primo de Bernabé. ¿Se acuerdan quién es este Marcos? Nuestro querido evangelista que leemos todos los domingos. Acerca de él ya recibieron instrucciones. También lo saluda Jesús, al que llaman el justo. De los judíos conversos, solamente ellos han trabajado conmigo por el reino de Dios y me han servido de alivio. Lo saluda Epafras, también de esa comunidad, siervo de Cristo, que en sus oraciones ruega siempre por ustedes para que sean decididos y perfectos en cumplir la voluntad de Dios. Yo soy testigo de lo mucho que se preocupa por ustedes y por los de la Odisea y Hierápolis. Lo saludan Lucas, el otro evangelista, el médico querido. De ahí que todo el mundo elucubra de que fue doctor, ¿no? Y Dimas.
Saluden a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la comunidad que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, hagan que la lean en la comunidad de la Odisea y ustedes a su vez lean la carta que ellos recibieron. A Arquipo díganle que procure cumplir con el ministerio que recibió del Señor. La firma es de mi puño y letra, Pablo. Acuérdense de que estoy preso, la gracia esté con ustedes. Fíjense qué carta más hermosa. Yo les invito a que la vuelvan a leer y la hagan oración con su vida, ¿no? Y esta última parte, ¿qué nos dice? Nos dice de una iglesia permanente que se ocupa, que está atenta, que vive y late con toda la comunidad, una iglesia que es universal, una iglesia de oración de unos por otros, una iglesia de acompañamiento de unos a otros en los momentos que pueden ser necesarios. Una iglesia que no se corta sola, por más que ésta sea Colosas, no está separada de otras a las cuales mencionó esta carta y a otras más que no están mencionadas en esta carta, pero que es el espíritu por lo cual se convierte y se nutre la verdadera y auténtica Iglesia Católicos Universal, ¿no? Que es un solo cuerpo y cuyo Cristo, cuya cabeza es Cristo, que es el que le da unidad material y espiritualmente. Así que bueno, espero que les haya gustado. A mí es una de mis cartas preferidas. De hecho, que una de esas partes estuvo en mi casamiento, porque me encanta la carta a los colosenses. Pero bueno, nada, les escucho preguntas, comentarios, no sé, algo que les haya quedado rebotando en su corazón. Todos, micrófono, ustedes saben que se lo quitan y somos todo oídos. Sí, Elsa, adelante. Hola, mira, cuando yo escucho toda esta lectura, cada vez pienso qué difícil es ser buen cristiano, ¿no? Porque no es fácil en el mundo que vivimos poder, por eso, como vos decís, ¿no? Es una palabra actual de siempre, es lo que Dios nos enseña, es el camino, ¿no? Pero en este mundo tan difícil se nos hace difícil, a mí a veces se me hace muy difícil. Mm. Entonces me pongo a llorar y yo digo, ¿cómo puede ser que este mundo nos domine tanto, no? Pero como habrás visto, Este, no es novedad. Ya viene pasando desde los tiempos más remotos, ¿no? Siempre fue igual. No hay y nada seguirá nuevo bajo pasando. el sol, dice el Eclesiastés. Bueno, Patricia, una alegría de nuevo escucharte porque con vos aprendemos. ¿Sabés lo que yo te quería preguntar? Zoroastro, ¿quién era Sí. Zoroastro? Bueno, Zoroastro era uno de los, vendría a ser como si fuera profetas que transmitieron la religión mazdeísta al pueblo persa. Fue un hombre muy, muy encumbrado y muy importante para ellos, que les transmitió esta religión que estaba basada en este dualismo, de que el universo, la vida, está regida por dos principios, el bueno y el malo. Entonces, él fue justamente Zoroastro, Zaratustra, como ustedes lo quieran llamar, el promotor, el creador, el fundador de esta ideología barra religión que hasta en la actualidad muchos practican. Déjame decirte que yo les contaba que influenció en el siglo VI antes de Cristo de manera directa cuando nosotros estudiamos la parte bíblica y prebíblica, vemos la influencia de todos los textos escritos del siglo VI antes de Cristo para adelante, del Antiguo Testamento, están influenciados con estas premisas o cultura más deísta,
o de pensamiento de Zoroastro, ¿no? Por ejemplo, fuertemente aparece el bien y el mal, aparecen los ángeles como seres celestiales. Bueno, son todas pequeños elementos que se fueron introduciendo al judaísmo, como fue la cultura persa, la cultura que está entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Para ubicarla geográficamente. ¿Qué responde el judaísmo a la cultura zoroástrica? No son dos principios, obviamente. Dios es uno y es el bien. Y nunca el mal puede tener la misma fuerza, principio y acción que el bien. El bien domina el mal, lo destruye. Por eso, cuando toma la influencia persa, la toma sí, pero el bien, Dios es el que aplasta, el que domina, el mal nunca triunfa, es el bien que se impone en la vida del hombre y atrae al hombre así. Ahora bien, como hay libertad, el hombre sí es un ser que está expuesto, como dice el Deuteronomio, y escrito con posterioridad al siglo VI antes de Cristo, como dice el capítulo 30, pongo ante ti la vida y la muerte, elige la vida, ¿no? Va a decir contundentemente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la libertad puede ser que muchas veces caigamos, y de eso se trata la tentación y de un poco la vida limitada del hombre, la tentación de elegir lo que nos separa del camino de Dios, del camino del bien. Pero siempre podemos volver. Siempre hay un camino de conversión que nos llama. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es tan fuerte que no podemos contra él. Es mucho más fuerte el deseo de Dios que el deseo del mal. Eso es lo que nos tiene que convencer y llevar adelante en nuestra vida de fe. Nunca el mal tiene el mismo poder que el bien. El bien siempre vence al mal. Cristo venció a la muerte, que es el mal más grande de toda criatura. Entonces, lo dice San Pablo, si venció a la muerte, yo, ¿a quién le voy a temer? ¿Quién nos puede separar de ese amor de Dios? Nadie. Ahí, Sí hay alguien que nos puede separar, aquel a quien yo empodero, a quien yo le doy el poder que ejerza sobre mí una acción mayor que el bien que quiere ejercer Dios. Pero eso ya depende del hombre, ¿no? Nosotros tenemos que tener en claro que acá no se tratan de dos principios que chocan de igualdad. El bien siempre va a triunfar sobre el mal. Entonces, fíjate qué nocivo que era la instrucción, la enseñanza que entraba por los gnósticos, porque era dualista, y cuando hablo de dualismo hablo de dos cosas iguales. En cambio, acá no hay nada igual a vivir esa vida de resucitados, de redimidos, de realmente transformados de Cristo. Eso es a lo que habla Colosenses. No sé si te contesté. Esperen un poquito porque hay muchos que quieren hablar. Estamos en orden. Acá tengo claro, levantada la mano de Angélica Paz. gracias, Patricia. De nada, querida. De nada, Elsie. Hola Patri, Hola, Angélica, buen día. buenos días. La verdad que me resuena mucho en el corazón cómo es palabra viva, ¿no? Cómo es palabra viva, pero absoluta, absoluta. Y el agradecer, ¿no? Como tantas veces Pablo lo menciona, la importancia del agradecimiento y de la oración. Te juro que me impactó mucho, la verdad. Gracias, Qué Patri. bueno. De nada, Angélica, qué bueno, qué bueno. Martita, vos levantabas tu dedo recién. Lo único que te pido es que te saques el micrófono, Marta, porque no te escuchamos, hija. Ok, Ahora, mira que yo hoy estoy eh, un poco agnóstica, será un poco como Zaratustra. No, porque es que últimamente he estado pesando mucho como si fueran iguales esos dos males, el mal y el bien. Digo, no, 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 no. Veo que el mal se extiende y empiezo
a pensar, es que tiene tanto poder como tiene el bien, tenemos que rezar y demás, pero poniéndolos en igualdad. Honestamente, he estado en esa tentación, digamos, no sé, me he dejado llevar por esa sentimiento o sensación de que el mal tiene tanto poder que se le ha ido un poco de las manos. Vaya. Mm. Lo que pasa que, fíjate vos que hace mucho ruido. El mal hace mucho ruido, mucho ruido. Y por lo general el bien no hace tanto ruido. ¿Viste? Por eso es que, además, ¿quién vende? La prensa que te muestra lo bueno o lo malo, lo catastrófico o lo redimido. Te va a mostrar, porque eso es lo que compra. Hay tanta morbosidad en nuestra vida que nos dejamos atraer más por aquello que nos muestra todo lo malo que la esperanza que nos muestra todo lo bueno que. Pero en algo que está mal, hay 10 cosas que están bien. El problema es que no te las van a venir a mostrar. Por eso dice San Pablo, recemos por la fortaleza, recemos por la paciencia, recemos por la perseverancia, porque desde la época que se escribió esta carta pasa lo mismo, pero pasa lo mismo, Y entonces, ¿no? otra cosa, Patricia, la parte que siempre esto me ha pasado, cuando dice que tenemos que completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Digo, Él es completo, es decir, no hay nada que pueda superar lo que hizo el Señor, no podemos suplir nada. Nada, exactamente. Lo que creo yo que, lo que yo interpreto Ajá, y he leído, que es una asociación a los sufrimientos de Cristo, y no nosotros, sino dice San Pablo, ¿no? Como, ok, como asociándome, completando en él, en su vida, no en la vida de Cristo, la pasión, la plenitud de esa entrega. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando nos cae el centavo de lo que el Señor hizo en la cruz, ahí se planifica en nosotros la redención. Ahí se planifica en nosotros los sufrimientos, porque nos damos cuenta, ¡ay, qué barbaridad! Esto lo hiciste por mí, no me entra el corazón la alegría, el agradecimiento, la alabanza, ¿no? El Señor, mirá lo que hiciste por mí, como dice San Pablo, y yo hice para merecer eso en Gálatas, ¿no? Que escuchaba. Entonces, eso es lo que yo interpreto como la plenitud. Es cuando me cae a mí realmente la ficha de decir, por ahí andaba la cosa. ok, ok. Yo no sé quién levantó primero, si Silvina o Leonor, pero una de las dos, cuando gusten. No te Adelante, escuchan, Leonor. Dale. no sé, Leonor, si estás hablando, pero no se te escucha. Tenés que levantar el volumen de tu computadora, porque se ve que algo pasa. Te leo los labios, pero no te escuchamos. Mientras Leonor arregla esa parte, si quieres, Silvina, así aprovechamos el tiempo. Bueno, yo agradecer, la verdad que un poquito es mi primer encuentro, Bienvenida. muchas gracias y me conmovió esto de un poquito, como decía una de las chicas, de traerlo a la actualidad. Y también me siento también identificada un poco con Marta, de estar un poco confundida, de estar dándole lugar o empoderando lo que no es del Señor, ¿no? Así que esto me clarifica y me deja pensando mucho, que como tengo mucho para aprender, así que estoy muy agradecida y contenta. Gracias. Alegro. Bueno, capaz que nos cayó justo en el momento que necesitábamos esta carta, ¿no? Siempre el Señor hace esos caramelitos con nosotros, nos regala aquello que estamos necesitando. Y creo yo que viene como anillo al dedo para todo el mundo, definitivamente. Gracias, Silvina. A ver, Leonor, di algo.
Ay, qué pena que no se te escucha. Ay, qué pena. Qué cosa que no se te escucha. No sé por qué no se te escucha. ¿Vos nos escuchás a todos bien? Qué cosa misteriosa. Capaz que tu micrófono no funciona bien. ¿No te atreves a escribir en el mensaje lo que quieras compartir o preguntar? Y podemos leerlo. Viste que ahí, claro, porque ahí, mientras tanto uy, hay un montón de mensajes, a ver qué dicen. Ah, bueno, ninguna, son todos piropos, los piropos no los leo. Así es, muy bella, muy bella. Ay, qué lindo. Gracias, gracias por tanto cariño, ¿eh? Gracias por tanto, tanto cariño. Por favor. Em, pero a ver si nos puedes. Ahí está. Quería saber las fuentes de revelación porque dices que la palabra del magisterio, sí, claro, lo que nosotros aprendemos en la Iglesia Católica, que dos son las fuentes, dos son lo que manifiesta la revelación. La revelación tiene como dos cauces para nosotros. Una es la palabra de Dios, por supuesto, definitivamente, la palabra que se revela, y otra es el magisterio de la Iglesia, el magisterio que se va acuñando desde Pedro hasta nuestros días, ¿no? Por eso, cuando el Papa está ex cátedra, ¿no? Que es infalible, nosotros decimos la infalibilidad papal, que el Espíritu Santo mueve el corazón del pontífice para los documentos, exhortación apostólica, eh, ¿cómo se llama? Carta encíclica o lo que fuera, nos pueda seguir revelando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera, fíjate que el judaísmo tiene lo mismo. Te lo explico de esta manera. Existe una Torá escrita que es el Pentateuco y existe una Torá oral, que es la Mishnah, el Talmud, todo lo que el judaísmo a lo largo de la historia fue explicando al hombre cómo vivir la Torá escrita. No cambia, es eterna, pero nosotros necesitamos el magisterio de la iglesia que hace ayornar, bajar, acercar esa palabra de Dios para que el hombre del 2024 la pueda vivir de la misma manera que lo vivió aquel que pudo escucharlo, hablando de Cristo, caminando por las calles de la Galilea o de la Judea. Ese es, entonces, lo que nosotros creemos, que las dos forman parte de lo que es la revelación para los católicos, la palabra y el magisterio de la iglesia. Em, claro, justamente no me acuerdo si es exactamente el gnosticismo y el pelagianismo, me parece que es en el que habla de la santidad, que me encanta tanto ese libro. Ay, ¿cómo se llama esa encíclica? Ay, la estoy trabajando con un grupo, qué vergüenza que ahora se me fue de la cabeza, que es la encíclica que habla de la santidad, justamente nos habla de que no caigamos en estas dos dualidades, ¿no? En estas dos formas distorsionadas de entender la espiritualidad cristiana, definitivamente. Me sale Christus Vivit, pero no es Christus Vivit. Bueno, ya tengo acá el nombre y no me. Es la que escribió después de Evangelii Gaudium, que es sobre la santidad, que hace una explicación de las bienaventuranzas en la encíclica y es preciosa. Justamente habla de esto, el gnosticismo no se fue nunca, porque el gnosticismo es la expresión de una fe infantil, que no es la del niño, la fe infantil que necesita la dualidad y como la separación de que todo lo material es malo. ¿Por qué? Porque requiere de mucha madurez poder hacer síntesis en mi vida de fe con la vida del mundo, ¿no? De vivir como dice Jesús en el Evangelio de Juan. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Vinimos al mundo para, amándolo, llevar el Evangelio de Cristo a cada rincón.
Así que efectivamente es así, definitivamente. No sé si te contesté, Leonor. Qué pena. Bueno, arreglate el micrófono para que te podamos escuchar, definitivamente. Sí, Marta, tenés que volverte a sacar el micrófono. No, que si la encíclica era Laudato Si. No, 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 no es ¿No? Laudato Si, no, 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 no. Ya. Para la Ya. próxima se las prometo. La tengo porque la estoy dando justamente en el último curso estamos en la espiritualidad, en la historia de la espiritualidad de la iglesia. ¡Ay, qué bronca tengo! Oye, Se me fue. Patricia, oficial a buscar la encíclica. No, no, no. Laudato Si es sobre la ecología y sobre la conversión ecológica, ¿no? Que llama el Papa Francisco a tener entre nosotros, pero no, Ok, no, ya, se las traigo la próxima. Miren, me va a dar un fastidio cuando termine y me venga a la cabeza, yo sé. porque además la estamos leyendo y trabajando, así que me da un poco de bronca, pero bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, amigos, nos seguimos viendo entonces la próxima semana. La próxima semana vamos a ver la carta a los Efesios, que es una belleza, y un poco entrando en lo que es el magisterio de la Iglesia. Fíjense que lo que se dice hoy día, los expertos en Pablo nos enseñan que fue una carta encíclica. La que se encontró fue dirigida a los Efesios, pero en realidad fue una carta que fue dirigida casi con seguridad a todas las comunidades paulinas y que surgen de los discípulos de Pablo. O sea, todas las iglesias habidas y por haber en aquel momento. Así que la semana que viene vamos a estar expuesta a una de las primeras cartas encíclicas que tuvo la iglesia y viene de la mano de San Pablo. Así que bueno, nada, les mando un beso enorme a todos, una alegría enorme haberles visto, escuchado y compartido esta belleza de Colosenses y bueno, a seguir con el corazón en alto y a no desanimarnos, que además, solo para contestarles algo que me viene al corazón. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Está complicado el tema? Siempre estuvo complicado el tema, pero nosotros no estamos solos. La gracia de Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, Dios está con nosotros. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El tema es si le creemos o no. Ahí es donde tenemos que empezar a decirle, aumenta nuestra fe, Señor, porque esa es tu promesa y acuérdense que creemos en un Dios que lo que prometió, lo cumplió. Y lo cumplió siempre, no andaba a medias tintas. Lo que prometió, lo cumplió. Así que aquí en Gaudete y Exultate, ahí está. Esa es, Gaudete y Exultate. Gracias, Pepe. Esa era. ¿Cómo? Porque viene después de, Gaudium, de Evangelii Gaudium, que esa es la encíclica que habla sobre peleajismo y gnosticismo. Se las recontra recomiendo porque es buenísima. Bueno, un beso grande a todos y a cada uno. Nos seguimos viendo, algunos los veo esta tarde, a otros los seguiré viendo la semana próxima. Cada día. Un beso enorme. Se les Bye. quiere Chao, muchísimo. Patri. Bye, Patrick. Gracias, Chau, chau, Patri. adiós, adiós, Bendiciones Adiós. para adiós. todos. Qué lindo verles. Adiós, adiós, que estén muy bien. Chau, Chao, Dani. Patri. A la Chau, próxima. chau, Gaby. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Un cariño grande a todos. Bye. Bye, Lolita. Anda a caminar, Lola. Con Marta. Vayan a caminar. No te escucho porque tenés puesto el micrófono, Lola. Chao.